Sean todos muy bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Tema general, Génesis, el principio. Mensaje 17, el arca de Noé. Lectura bíblica, Génesis 6, versículos 11 hasta el 22. Solo para dar un contexto, quien está oyendo esta transmisión, nosotros estamos en medio de la conferencia, en el último día de la conferencia internacional aquí en la estancia Árbol de la Vida, Sumaré, San Pablo. Y nosotros, con mucha alegría, acabamos de participar de un momento conmemorativo de la editora Árbol de la Vida, con su existencia maravillosa de 50 años. El Señor ha usado grandemente esta herramienta porque sin ella no tendríamos los libros que cargan, que llevan el Evangelio del Reino para que nosotros los sembremos en toda la tierra habitada. Entonces, gracias a Dios por esta herramienta maravillosa que por medio del colportaje y a través de los trabajadores de la última hora de la iglesia, nosotros estamos dentro de lo que el Señor nos permite, estamos buscando servir al Señor en todos los continentes, que el Señor nos abra las puertas. Entonces, como nuestro tiempo ya es un poco, ya adelantó un poco, vamos a entrar directamente en el mensaje. Vamos directamente al mensaje 11 de Génesis capítulo 6, que dice lo siguiente: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hermanos, como el resultado de lo que los ángeles hicieron, que no guardaron su estado original, sino que abandonaron su propia morada. Estas expresiones fueron usadas en el libro de Judá 6 y 7, engendrando los gigantes, los néfilis, por la mezcla de las especies, algo totalmente abominable para Dios. Toda la humanidad cayó en meros placeres carnales y la violencia se multiplicó debido a los seres de estatura y fuerza desproporcionales a los seres humanos normales. Imagínense, los hijos híbridos que nacieron eran de una estatura totalmente desproporcionada a la estatura de los seres humanos normales y también con una fuerza mayor desproporcional, eran más fuertes, por eso también que la violencia aumentó en la tierra. Entonces, si nosotros analizamos mejor Judas, versículos 6 y 7, abra por favor sus Biblias para que usted pueda entender un poco mejor. Judas, versículo 6, donde nos dice que los ángeles no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Esta palabra, no guardaron su dignidad, su estado original. Esto tiene el sentido de posición de autoridad, o no conservaron ellos. En la versión NBI, Nueva Versión Internacional, allí dice: no conservaron
sus posiciones de autoridad. ¿Qué posiciones de autoridad Dios les confirió a a los ángeles? O sea, no guardaron su principado, el lugar donde Dios les dio un principado, su dominio o el gobierno de los ángeles. Entonces ellos tienen su espacio. Para ellos estar dentro de este espacio es el dominio de los ángeles. Pero ellos salieron de este dominio y vinieron a un estado que no es el de ellos. Entonces, el lugar de actuación de los ángeles caídos, principalmente los ángeles caídos, porque esto está en Efesios 2:2. Vamos a ver, Efesios 2:2, cómo nos dice, Señor Jesús. Efesios 2:2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, la esfera del dominio o la esfera de su principado estaba en el aire, no es aquí en la superficie de la tierra. Dios no les dio la esfera de su dominio aquí en la tierra. Entonces, y por otro lado, Cristo es, aquí que dice, según según el príncipe de la potestad de los aires. Él es el príncipe de sus principados y potestades. Es lo que nosotros leímos en Efesios 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿Dónde? En las regiones celestiales. Quiere decir, existe un espacio que Dios determinó en el que ellos gobiernen, donde ellos dominan estos principados y potestades que siguieron a Satanás. Aún así, ellos tienen un lugar donde dominan, donde tienen su ejército. Por tanto, el lugar de su habitación es su domicilio, su morada. Entonces, no es en la tierra, es en las regiones celestiales o en el aire. Piensen bien, el lugar de habitación de Dios, que es su morada, es el tercer cielo. Dios está en el tercer cielo, donde está su trono. Y el lugar de habitación de los principados y potestades de Satanás, Dios determinó que sean los aires. O sea, la morada de ellos es en las regiones celestiales y el lugar de habitación del hombre es en la tierra. ¿Ustedes perciben esto? La morada de Dios, el tercer cielo, de los principados y potestades en el aire, y el hombre, la morada del hombre en la tierra. Entonces, los principados y potestades no tienen el permiso de Dios de salir de su morada y invadir el espacio del hombre. Ellos no tienen este permiso, esta autorización. Sin la autorización de Dios, esto ya leí en Job capítulo 1:12 y capítulo 2:6. Si Dios no permite, ellos no pueden actuar. Ustedes vieron que Satanás tuvo que pedirle a Dios. Cuando Dios le dio el permiso, él hizo. Entonces, sin el permiso de Dios, ellos no pueden actuar aquí. Entonces, los ángeles caídos no guardaron la región que Dios le permitió ejercer su principado. Dejaron su morada y fueron
en pos de otra carne, que no es en la esfera de ellos, y que es la carne humana, algo absolutamente prohibido por Dios. Por eso están siendo guardados en tinieblas, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y el pésimo ejemplo dejado por estos ángeles caídos, infelizmente, fue seguido por los habitantes de Sodoma y Gomorra, viendo también otra carne. Esto está en Romanos 1:27. Romanos 1:27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia uno con otro, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismo la retribución debido a su extravío. O sea, esto no es permitido por Dios. Y los ángeles hicieron, los hombres, Sodoma y Gomorra, copiaron e hicieron esta situación tan triste. Entonces, hermanos, por tanto, hermanos, la unión, el casamiento es algo establecido por Dios. Lo que es establecido por Dios, hermanos, es algo santo. Dios no es estable. Yo ya leí Génesis 2, versículo 24. Por eso, dejará el hombre su padre y a su madre, y se unirán a su mujer, y serán una sola carne. Y en Hebreos 3, versículo 4, él afirma, vamos a ver, Hebreos 13, versículo 4. Honroso sea en todos el matrimonio. ¿Ustedes percibieron? Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancillas. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Por tanto, hermanos, todos deben celar por la pureza del matrimonio. Deben evitar cualquier brecha para quebrar este principio. La relación entre los de sexo opuesto debe ser con la mayor pureza. Debe mantenerse siempre la distancia segura para no dar ocasión a la carne. Yo voy a insistir. Todos nosotros debemos honrar el matrimonio. No debemos permitir ninguna brecha que suceda cualquier cosa de este tipo fuera del matrimonio. Por tanto, nosotros estamos aquí trabajando para predicar el Evangelio del Reino, y para predicar el Evangelio del Reino tenemos varios instrumentos, varias herramientas. Para comenzar, tenemos la casa de adolescentes, tenemos el CEPEP, tenemos la casa de colportores, tenemos el PAC, ¿no es así? Hermanos. Y nosotros tenemos hermanas y hermanas que salimos a predicar el Evangelio. Nosotros salimos para hacer el BNB, para hacer la misión familiar. Viajamos con el Expolibro para predicar el Evangelio en otras ciudades. Hermanos, siempre tomando mucho cuidado en la relación entre hermanos de sexo opuesto. ¿Ustedes concuerdan conmigo? El enemigo no tiene cómo detenernos en la predicación del Evangelio. Él está furioso porque el Evangelio está siendo predicado en todos los continentes. Nuestros colportores están muy comprometidos, nuestros hermanos
Hermanos y hermanas de las iglesias están muy comprometidos. Nosotros tenemos intrepidez y osadías en la predicación del Evangelio en todo lugar. El enemigo está desesperado, no sabe cómo detener esto, pero él puede debilitarnos en las cuestiones morales. Él puede debilitarnos abriendo brechas entre nosotros. Por tanto, queridos hermanos y hermanas, ¿vamos a cerrar todas las brechas? El contacto entre el hombre y la mujer, si no son cónyuges, debemos tener el contacto con la mayor pureza posible. Distancias. Nunca esté dos del sexo opuesto en un lugar cerrado. Aún a veces, evite tomar un automóvil con el sexo opuesto. A veces no se puede, pero sea lo más puro posible. ¿Se puede practicar eso o no, hermanos? En el CEPEP, Casa de Colportores, PAC, Casa de Adolescentes. Hermanos, tenemos que tener el mayor cuidado. ¿Es verdad? No vamos a dejar brechas para el enemigo, para que nos manche. Amén. Entonces voy a hablar solo esto. Espero que ustedes tengan la mayor seriedad y gravedad sobre esto. Yo desde mi juventud, yo he aprendido a mantener distancia con las hermanas del sexo opuesto y buscado servir, relacionarme con la mayor pureza posible. Entonces, siempre manteniendo la distancia, aún por causa del testimonio para los que vienen de afuera. Entonces, vamos a cuidar bien esto en la iglesia, que el enemigo no nos tome en esto. Si alguien cae en esto, hermanos, es muy difícil por causa del mal testimonio el servir de la misma manera que estaba sirviendo. No vamos a colocar en riesgo nuestro futuro en el servicio a Dios por causa de este riesgo. ¿Concuerda conmigo? Entonces, el matrimonio ilegal de los ángeles caídos con la raza humana no solo quebró un principio humano, contaminó la raza humana. Por eso Dios decidió terminar toda carne. El hombre se tornó totalmente carnal, conforme yo dije en el mensaje anterior, al punto de Dios retirar su espíritu, que hasta aquel momento aún actuaba en el hombre, aún se esforzaba en ayudar al hombre. Sin embargo, el hombre pasó de los límites, se tornó totalmente carnal. Nuestros días actuales no son muy diferentes a los del tiempo de Noé, pues estamos muy próximos a la venida del Hijo del Hombre. Los hombres solamente se preocupan con su placer carnal, sea en el área del matrimonio, sea en placeres de comida o bebidas. Vamos a abrir nuestra Biblia, Mateos 24. Mateos 24. Versículo 37. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Si usted cree que la venida del Señor está muy próxima, entonces lo que está descrito aquí son nuestros días actuales. Porque como en los días anteriores al diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron
hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Hermanos, nadie se preocupaba con la voluntad de Dios. Todos estaban corriendo detrás de los placeres de la carne. No es errado comer, no está equivocado beber, está equivocado casarse y darse en casamiento, pero hermanos, los excesos y los abusos en estas áreas para satisfacer el placer carnal están presentes en nuestros días. ¿Están o no? No es la cuestión de beber, comer y beber, casar o darse en casamiento. Es el exceso en esto, en búsqueda de mero placer carnal. Entonces Dios manda y nadie se preocupa con la voluntad de Dios y nadie teme el juicio venidero con la venida de Cristo, porque el juicio llegará. Nada va a quedar impune. Entonces, volviendo a Génesis 6, vamos a continuar la lectura. Génesis 6, ¿dónde estamos? Versículo 14. Dios entonces ordena a Noé, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Brea aquí es petróleo. Y de esta manera la harás. Entonces, vamos a continuar. Antes de continuar, vamos a leer Hebreos 11:7. Hebreos 11:7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La primera persona que leemos en Hebreos 11, que por la fe fue justificado, fue Abel. Después, en Hebreos 11, después del versículo 5, fue Enoc, que anduvo con Dios. Y ahora es Noé. Noé también fue justificado porque creyó en Dios. Entonces él preparó un arca. Hermanos, usted ya se imagina, qué locura. En un tiempo normal, alguien hacer un arca enorme, enorme, en una tierra seca. ¿Dónde se construyen los navíos? ¿Dónde se construyen los barcos? O en el puerto, en el mar, o junto a un río, al lado de un río, ¿no es así? Porque al momento que se termina, se coloca en el agua. Pero hacer esto en medio de la tierra, yo nunca vi a alguien hacer en medio de la tierra. Hermanos, la sensación que nosotros tuvimos cuando construimos este auditorio, parecíamos, las personas nos veían con esta inversión tan grande que hicimos aquí. Las personas decían, ustedes están locos, ustedes están construyendo un arca en medio de la nada. Porque este auditorio, que en verdad no hay un segundo auditorio que yo conozca en Brasil que tenga esta altura, que tenga esta amplitud, debería hacerlo en el centro, en un centro urbano. Debería hacerlo en un lugar donde las personas lo puedan usar. Pero hacerlo aquí en Sumaré,
en medio de la nada. Nosotros éramos tenidos como locos, invirtiendo tanto dinero para hacerlo en el medio de la nada. Noé hizo esto. Noé construyó el arca conforme a la palabra de Dios. Fue divinamente instruido. Él lo hizo por la fe. Las personas pasaban y se burlaban de él, se reían de él. Las personas se reían de nosotros. Pero por esta locura aquí, pero hermanos, miren cuán útil está siendo esto para el Señor. Por eso, hermanos, Noé andaba con Dios. Alguien que anda con Dios, ¿qué cree que usted que hace el andar con Dios? Por ejemplo, usted anda con su amigo. Vamos a caminar juntos, vamos a andar. ¿Andar para qué? ¿Qué es andar con Dios? Es oír su palabra. ¿Es así o no? Noé andaba con Dios. ¿Usted cree que los dos andaban callados? Los dos discípulos en Emaús vieron a Jesús que se acercó a ellos. ¿Qué hicieron? Le hablaron, confesaron, conversaron. Hermanos, quien anda con alguien es para conversar, para conocer el corazón uno del otro. Quien anda con Dios oye diligentemente su palabra. Y Noé oía la palabra de Dios y creía en la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo creer? Por eso Romanos 10, 14 y versículo 17. Nosotros hablamos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo. Entonces, ¿cómo Noé tenía fe en construir aquella cosa tan gigantesca en medio de la nada? Llevó 100 años para construir aquel arca, hermanos. ¿Por qué? Porque él andaba con Dios y Dios le hablaba a él. Él creyó. Hermanos, esto es hoy. ¿Usted tiene este hábito de andar con Dios hoy? ¿Usted tiene el hábito de oír su hablar? ¿Usted tiene el hábito de hacer inmersión ultra refinada? ¿Usted tiene el hábito de tener grupo de cámara de energización? Y juntos nosotros andamos con Dios y nosotros pasamos a conocer lo que Dios quiere. Y nosotros por la fe en su palabra, nosotros vivimos como Noé, como un justo. Segunda Pedro capítulo 2, versículo 5. Versículo 4 ya les leí. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de la justicia. Hermanos, Noé era pregonero de la justicia. Y 7 personas más trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Imagínense, Noé. Durante todos esos años de construcción del arca, las personas se burlaban de él, riéndose de él, haciendo aquello para nada, gastando dinero, tantos materiales. Pero él, ciertamente, quien pasaba, él le predicaba la justicia a aquella generación pecaminosa para que se arrepintiesen de su maldad y de violencia y se volviesen a Dios. Si no, Dios los iría. Vendría el justo juicio de Dios sobre todos ellos, pero ninguno se convirtió, ninguno se arrepintió, ni no volvió al Señor. Oh, Señor Jesús. Pedro, yo leí esto. En su primera epístola hizo referencia a los espíritus en prisión que son estos ángeles, porque los ángeles son espíritus. Hebreos 1, versículo 14 dice que los ángeles son espíritus, ministradores. Vamos a ver.
1, 14. 14. Não são todos No son eles, todos referindo-se a espíritus, anjos, não são refiriéndose a todos los eles ángeles, no son espíritus todos espíritus ministradores? Sabe o que é ministradores. ministrar? ¿Saben qué es Servir. ministrar? Es Não são servir. todos eles No son espíritus todos servidores ellos que servem. espíritus servidores que Enviados sirven. para quem? ¿Enviados para Para qué? serviço Para a favor de servicio los que han a de favor herdar a de los que salvação. serán herederos de la salvación. Você é aquele que Usted es haverá aquel de que herdar a salvação? habrá de heredar la Então você salvación. você Entonces tem anjos usted servindo a você. Você tiene não sabe. ángeles sirviéndole a usted y usted no se Estão lo servindo a sabe. você. Están sirviéndole a usted. Então esses anjos, aqueles Entonces anjos estos foram ángeles, desobedientes, aquellos ángeles fueron desobedientes en los días de Noé, están presos onde en los aguardam abismos de oscuridad, donde aguardan el juicio del gran día, cuando la longanimidad de Dios, guardado en los días de Noé, cuando preparaba el arca, la cual pocos, solo 8 personas fueron salvas a través del arca. Hermanos, si no fuese el arca, hasta estas 8 personas también hubiesen muertas ahogadas. Miren lo que hizo este arca. Esta arca nos salvó. Noé debía parecer como un loco, predicando la justicia, anunciando el juicio de Dios sobre toda impiedad, aún más, construyendo en tierra seca una enorme arca. Toda construcción de barcos y navíos es hecha junto al río, junto al mar, para ser lanzados al agua cuando están listos. Pero Noé preparaba el arca en medio de la tierra, lo que no tenía ningún sentido. Debían ser motivos de muchas burlas. Ya comenté esto. Entonces, ahora vamos a ver las dimensiones del arca. Vamos a verlo. ¿Qué tamaño era el arca? Génesis 6, versículo 15 y 16. De este modo, de esta manera la harás. De 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. 300 codos significan 135 metros de longitud. Mire el tamaño del arca. El tamaño de un barco. No es un barco de pesca. Es un arca enorme de 135 metros de longitud y 50 codos de anchura. ¿Cuánto mide un codo? ¿Quién sabe? ¿Eh? ¿Cuánto mide un codo? Aproximadamente 45 centímetros. 45 centímetros. Entonces, 50 codos da 22,5 metros. Es 22,5 metros de anchura, 135 metros de longitud y altura de 30 codos, o sea, 13,5 metros de altura. 13,5 de altura. Aún con un techo, versículo 16. Una ventana harás al arca y la acabarás con un codo de elevación de parte de arriba. Este arca en su lateral no tenía ninguna ventana, no había ninguna ventana en el lateral. Pero allá arriba, en el techo, entre el techo y el cuerpo del arca, había una abertura. Y esta puerta del arca es de un codo, o sea, de 45 centímetros. Es una abertura. ¿De dónde? Del techo, de donde viene la luz, de donde viene el aire. Y una sola entrada, una puerta en el lateral, versículo 16. La puerta, y pondrás la puerta a su lado, y la harás piso bajo segundo y el tercero. Un segundo y un tercero. Entonces son
tres pisos, un piso inferior, un piso intermedio y un piso superior. Que significa isso, irmão? ¿Qué significa esto, Porque no hermanos? versículo 14, Porque en el versículo diz que é para 14 usar dice tábuas que de para cipreste, usar tablas, en el passar versículo uma canal 14 habla tablas de gofer por fora. y la Que significa isso? calafatearás con brea por dentro y por fuera. Resinosa, Gofer es una madera resinosa, resistente al agua, a las intemperies del agua, aguanta las intemperies del agua. Entonces prefigura a Cristo crucificado, resistente a los ataques de la muerte. Hechos 2:24. Dê uma olhada. Vamos a ver. Atos 2:24. Hechos Graças 2:24. a Deus, Gracias a Dios por por Cristo por crucificado. Cristo crucificado. Nós temos a arca que nos salvou. Nosotros tenemos el arca que nos salvó. 2:24. 2:24. Porém, Deus Al cual Dios levantó, rompendo os suelto las dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La muerte no consiguió atacar Cristo crucificado. a Cristo crucificado. Cristo crucificado es resistente a la muerte. Entonces, gracias a Dios, hermanos, por causa de Cristo crucificado, es que estamos salvos. Si no hubiésemos perecido también las aguas del diluvio, pero Cristo nos salvó, porque Cristo crucificado es esta madera resistente a los ataques de la muerte. Aleluya. As tábuas de cipreste Y las tablas cobertas de gofer tenían que ser cubiertas de brea. La brea representa a la sangre redentora de Cristo, o qual deve cobrir la cual debe cubrir todo el edificio de Dios por dentro y por fuera. Você não está muito convencido disso, né? Usted no está muy convencido con esto. Entonces vamos a ver Levíticos capítulo 4. Levíticos capítulo 4, Versículo 5. versículo 5. Então o sacerdote Y el sacerdote ungido do sangue tomará de la sangre del becerro y la traerá a tenda da congregação al tabernáculo de reunión y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esta sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. e capítulo 6. Y capítulo 6 de Levíticos, versículo 30. Porém não se comerá Mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiere en el tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario, al fuego será quemada. 16, Capítulo 16, capítulo 16, versículo 14. versículo 14. Tomará do sangue Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, el lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. expiação pelo Después por causa das impurezas dos filhos así de las Israel e das hará por causa de las impurezas y por sus transgresiones y de todos sus pecados. fará pela tenda da congregação Así lo hará por la tienda de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. 19. Esto va hasta el versículo 19. Com o dedo 7 vezes sobre Y esparcirá sobre él el de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiarás y lo santificarás de la
inmundicia de los hijos de Israel. Hebreos 9:21. Por que havia sangue em todo quanto é ¿Por lugar? qué había sangre en todos los lugares? 9:21. 9:21. Igualmente também aspergiu Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Irmãos, Hermanos, betume, la brea, a cobertura de betume, por el dentro, cubrir con brea por passa por dentro, dentro e por que fora. Dios manda pasar por dentro y por fuera, por dentro De Noé. es por la paz de Noé y de su familia. Cuando usted mira aquella madera totalmente cubierta de brea, Noé y su familia quedaban en paz, estaban tranquilas. La sangre del cordero hace con que usted tenga paz. Paz con Dios. Hebreos 9, versículo 13. Portanto, se o sangue de bode Por tanto, si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin manchas a Dios, limpiará vuestra conciencia de las obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Porque la sangre nos da paz. aquele betume por Entonces aquella brea por dentro nos da paz. Es verdad. betume por fora, Y la brea por fuera es para la satisfacción de Dios. Éxodo 12:13. Êxodo 12:13. Éxodo 12:13. O sangue vos será por sinal Y nas la casas. sangre os será por señal en las casas donde vosotros Quando estéis. eu vir o sangue, Y eu veré la sangre y pasaré de vosotros. por vós, e Yo não Dios haverá veré entre la vós sangre y pasaré después de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. La sangre en los umbrales de la puerta, en la puerta es para Dios. Cuando Dios mira esta sangre, Dios sabe que allí Él no va a destruir. Entonces, hermanos, por dentro, la brea es por dentro y por fuera. Entonces la familia de Noé fue salva del juicio de Dios por la cobertura de brea. Esto quiere decir por la sangre. De la misma manera que el pueblo de Israel fue salvo del juicio de Dios en aquel día de la Pascua. teriam morrido. Si no, ellos habrían muerto. Los primogénitos iban a ser exterminados. Hoy somos salvos de la ira de Dios por la sangre de Cristo. Romanos 5:9. Romanos 5:9. Romanos 5:9. Romanos 5:9. Romanos 5:9. Romanos 5:9. Pues, mucho más, estando ya justificados en su sangre, seremos por él seremos salvos de la ira. do lado de fora da arca, Del lado de afuera del arca era el juicio de Dios. Había ira de Dios sobre aquella generación mala, aquella generación corrupta, pero dentro del arca estaban protegidos de la ira de Dios por la sangre del Cordero. e as dimensões Y las dimensiones, todas las dimensiones 3 ou de 5, não é isso? son en unidades de 3 o de 5. 300 codos, 50 codos, 30 codos, siempre es múltiplo de 3 o de 5. Significa o número 3 na ¿Qué Bíblia? significa el número 3 en la Biblia? Quem sabe? ¿Quién sabe esto? Que significa o número ¿Qué 3 na significa el número 3 en la Biblia? Bíblia? É o Deus triuno, Es el Dios triuno, é a trindade divina, es la Trinidad divina para poder alcanzar al hombre, para poder dispensarse al hombre, dispensar su vida y su naturaleza santa al hombre. ¿Es verdad? Entonces, Mateos 28:19, Dios nos manda para ir a todas las naciones, para bautizar a todas las naciones. ¿Para qué? para o quê? ¿Para qué?
para bautizarlos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y 2 Corintios 13:13, él dice que la Trinidad es para qué. 2 Corintios 13:13. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Deus é amor. E como faz com que o amor de Deus chegue até você? Então, o amor de Deus precisa da graça de Cristo Jesus, que nos é dado gratuitamente pelo sangue de Cristo. E o amor vem pela graça e chega até você pela comunhão do Espírito Santo. Então a Trindade é o próprio Deus que Trinidad fazer chegar a sua riqueza até você, certo? E o número 5 que é? O número 5 é composto de 4 mais 1. Você pode ver a sua mão, o palmo da sua mão. Você não vê um número 4 e 1 separados? Você tem 4 dedos e tem um dedão, 1. 4 é o número da criatura. E o homem é o representante da criatura. Y uno representa al Dios único. ¿Está bien? 4, vamos a seguir. 4. Deus é Deus único, vamos lá. Uno es el Dios único. Deuteronomio 6:4. Deuteronômio 6:4. Deuteronomio 6:4. Israel, o Senhor nosso Deus, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, único Senhor. Ele é Jehová uno es, Él es el único. 45:5, como diz? Isaías 45:5, ¿cómo nos dice? 45:5. Isaías 45:5. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim, não há Yo soy Deus. Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conocieses. Yo soy el único Señor, no hay otro. 1 Corintios. 1 Coríntios 8:4. 1 Corintios 8:4. Acerca pues de las viandas que es sacrificada a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Só Deus. Un solo Dios. E o número 4 Y el número 4 es el número del hombre que representa, representante das criaturas. es representante de las criaturas de Dios. Capítulo 1, versículo 5, onde descreve Ezequiel 1:5 describe los 4 seres vivientes. Los 4 seres vivientes representan a las criaturas y los 4 seres vivientes tienen 4 rostros y los 4 seres vivientes tienen el aspecto de hombre. El hombre representa a los 4 seres vivientes y en el rostro de la frente es de adelante es rostro de hombre. Los rostro del lado derecho es, vamos a ver. Hein? ¿Eh? Vocês não sabem, né? Ustedes no saben, ¿no? Não sabem, não sabem. No saben. Aqui, ó. Capítulo 1, versículo 5, do meio dessa nuvem. Capítulo 1:5. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y estos eran su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. El hombre representa a los 4 seres vivientes. Ahí en el versículo 10. Era como o Y el aspecto de sus caras eran como de hombre adelante y cara de león al lado derecho de los 4 y la cara de buey a la izquierda en los 4 y asimismo el 4 la cara de águila atrás. Aquí no dice atrás porque en verdad todo el lado hacia donde él va es hacia adelante. Entonces el hombre
el número 4 representa a las criaturas y el hombre es el representante de las criaturas. Hermanos, ¿qué es el número 5? ¿Cuál es el significado del número 5? ¿Qué es 4 más 1? Imagine você, Imagínense você ustedes não tem quatro que dedos aqui, só tem usted um aqui, no só tem um tiene dedo. 4 dedos, solo tiene un Como é que dedo você grande. executa tarefas? ¿Cómo usted hace las tareas? ¿Cómo usted toma este vaso? ¿Cómo usted toma? E se tivesse só quatro Y dedos, não si tivesse tiene solo 4 dedos y no tuviese al índice, al dedo grande, então, también es difícil hacer quatro las mais tareas. cinco é um número Entonces, de 4 más 5 es un número de responsabilidad. Irmãos, quando a Hermanos, criatura cuando la criatura está está conectada conectada Criador, al Dios creador, coopera com Deus coopera Criador, con el Dios creador, o homem consegue el arcar com a hombre sua consigue responsabilidade. llevar a cabo su responsabilidad. Deus, Dios, você está na linha si de Caim, usted está en la línea de Caín, usted solo tiene 4. Le falta uno. graças a Deus, Entonces, na linha de gracias a Dios, en la línea de Abel, en la línea de Set, en la línea de começou a Enot, invocar o nome que do comenzó a invocar el nombre del Señor, nosotros ahora tenemos uno. Deus precisa Y do Dios homem necesita del hombre executar sua tarefa. para ejecutar Se su o homem tarea. não lavrar Si el o solo, hombre ele no não labra manda el chuva. suelo, él no Então, se manda você lluvia. trabalhar, Entonces, o si Senhor usted mandará trabaja, chuva. el Por Señor isso, manda irmãos, o número lluvia. 5 Por eso, é o hermanos, número da número 5 es el número de responsabilidade. la Então, responsabilidad. Entonces, cuando né, nosotros dependemos do Senhor, dependemos del Señor, vivemos invocamos el nombre del Señor, seguimos a sua vivimos palavra, andando con então Dios, nós siguiendo su conseguimos palabra. arcar com a Hermanos, nosotros responsabilidade. podemos llevar adelante la A única responsabilidad. janela está no Y teto. la abertura, la ventana está en el Término techo, do significa dia significa el o sol mediodía, após, significa el sol seria a pico, o sea, sol ao meio-dia. la posición del sol al mediodía, Que a arca lo que é indica que el iluminada arca pelo es céu. iluminada por los Assim como a cielos, igreja hoje así como la é iglesia guiada hoy pela está visão guiada celestial. por la visión celestial. Nós não somos guiados Nosotros no somos pelas nossas guiados filosofias, por nuestras pelos nossos filosofías, conhecimentos, por mas nuestros nós somos guiados conocimientos, pela visão sino que vem do céu. somos guiados por la visión que Nós viene somos de guiados los pela cielos. revelação que vem Nosotros do somos céu. guiados por la Então, revelación que isso viene de los está cielos. que Entonces, esto essa está, visão y esta pela visión palavra viene de Deus. por la palabra de Dios. O Hechos ensinamento dos 2:42. apóstolos, essa La visão enseñanza de los celestial. apóstoles es esta Gálatas señal 1, versículo 11, como Paulo celestial. diz. Gálatas 1:11, como Pablo nos dice. Quem sabe? ¿Quién sabe? Gálatas 1, Gálatas 1, versículo 11, como diz? versículo 11, como dice. Faço-vos saber, irmãos, que o evangelho Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según vem lá de hombre. cima, vem lá do céu. Viene de arriba, Porque viene de eu los não o cielos. recebi, Porque nem o yo aprendi de no homem ni algum, lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. 1 Coríntios 4, 17. Primera de Corintios 4, 17. 1 Coríntios 4, 17. Primera Corintios 4, 17. Por essa razão vos mandei Por esto Timóteo, mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado no Senhor, o y qual fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Yo no enseño mi camino, yo enseño em Cristo Jesus. mis caminos en Cristo Jesús. E Primera. Efésios 3, Y Efesios 3, versículo 2. versículo 2. Versículo 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, Dios me confió esta dispensación, el mayordomado de la gracia. me foi
que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Lo que quiere decir, lo que Pablo predicaba no venía de él, venía de esta ventana de los cielos, venía de la revelación. Por tanto, hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, nunca hablar las cosas meramente que conocemos. Primera Timoteo 1, 3 y 4, que es, yo no voy a leer, que Pablo habla para amonestar a algunos, para que no enseñen cosas diferentes, sino que enseñen la palabra de la economía de Dios, que enseñe la palabra de los apóstoles. Y esta ventana de los techos es por donde sale el aire para respiración. Indica, por medio de esta palabra que viene de la visión celestial, de la revelación que viene de arriba, hermanos, el Espíritu entonces como aire tiene libertad para ejecutar milagros, señales y prodigios. Esto vimos en Hechos capítulo 2, 43. Vamos a leer rápidamente. Yo siempre, para andar más rápido quiero suprimir lecturas, pero si suprime las lecturas, se pierde un poco el entendimiento. Versículo 43. En cada alma había mucho temor y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Quiere decir, cuando hay palabra, cuando hay revelación, hay prodigios, hay señales, hay milagros, porque el Espíritu tiene libertad de actuar. Capítulo 5 de Hechos, versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Entonces, hermanos, ¿dónde está la palabra profética? Donde hay revelación que viene de los cielos. Es la palabra que sale de la boca de Dios. El Espíritu también entra por esta abertura. Cuando el Espíritu viene, es el que opera milagros, señales y prodigios. Él hace la obra de Dios. Y también hay una sola puerta de entrada. No hay dos puertas, hay una sola. Ustedes saben por qué. ¿Recuerdan Juan capítulo 10? ¿No? En aquel aprisco, ¿cuántas puertas hay? Capítulo 10, versículo 9. Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Hermanos, Jesús es la puerta. Solo hay un Jesús, entonces solo hay una puerta. Este arca solo tiene una puerta y Jesús también es el camino, el único camino para acercarse a Dios. Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces yo soy la puerta, yo soy el camino. Quien entra por mí, él va a encontrar el camino, va a llegarse al Padre. Por tanto, hermanos, los tres pavimentos, los tres representan nuestra experiencia con Dios. Nuestra experiencia siempre comienza en el piso inferior. Nuestro primer contacto con Dios es por medio del Espíritu, ¿no es así? Efesios capítulo 1:13, ¿cómo dice? Efesios 1:13. Cuando alguien le predicó el Evangelio a usted, cuando alguien le habló la palabra de la verdad para usted, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, alguien le predicó el Evangelio para usted y usted creyó. ¿Qué sucedió cuando usted creyó? Fuisteis sellados con el Santo Espíritu de la promesa. Entonces, cuando usted oye el Evangelio, cree en Jesús, el Espíritu entonces le sella a usted. Entonces, nuestra primera experiencia con Dios es por el Espíritu. Por tanto, es en el piso inferior. Y después, hermanos, nosotros tenemos experiencia con el Hijo, ya un piso intermedio, porque el Espíritu de verdad
glorificará al Hijo. Está Esto em está João, en capítulo 16. Dá Juan, uma olhada. capítulo 16. 16. Juan, capítulo 16. Vocês têm paciência de ouvir essas coisas ou não? Ustedes tienen paciencia de escuchar estas cosas. 16, versículo 13. 16, versículo 13. Terminar não, tá? No estoy lejos de terminar. Estoy terminando porque hoy ya está tarde. 13. Entonces, 16, versículo Quando vier, 13. porém, o Pero Espírito, cuando venga el que é a Espíritu de nosso verdad, primeiro contato com Deus, que es nuestro primer quando, porém, contacto vier con o Dios, Espírito cuando Santo, venga el Espíritu de ele nos verdad, guiará a Él toda os guiará a toda la verdad, porque não falará porque no hablará por si mesmo, por su mas dirá propia tudo o cuenta, que tiver sino que ouvido hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él va a conducirlo usted a mí, al Hijo. Él me glorificará, porque tomará lo que es mío y lo hará saber. quanto o Pai tem é meu. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y lo hará saber. Entonces, nuestra primera experiencia es con el Espíritu cuando creemos en Jesús. El Espíritu nos lleva al Hijo y el Hijo nos conduce al Padre. Son tres Portanto, irmãos, pisos. e o Filho é o Por caminho tanto, hermanos, son el Hijo es para conducirnos al além de Padre, que es el piso superior. Está en Juan 14 y en Efesios 2, 18. 2, 18. Efesios 2, 18. Porque por ele Porque por medio de Él, nós temos los acesso unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. o acesso Hermanos, ao Pai el acceso al Padre por el Espíritu, por el Hijo, y hoy nosotros tenemos acceso al Padre. Então, Entonces, agora vamos ver quem vai ahora vamos a ver quién va a entrar en el arca. Gênesis, voltar para Gênesis, né? Volver a Génesis, Estamos no versículo 17. estamos en el versículo 17. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra para consumir He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. estabelecerei a minha Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y todo lo que vive de toda carne, dos de cada especie, meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, de las bestias según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie. Dos de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. esses ele levará. Estos él llevará, Tudo que se y come, llevará, mantimento, y leva toma também contigo todo alimento ajunta que se consigo, come, y servirá almacénalos, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Deus Hermanos, fez uma Dios aliança hizo un pacto con Noé entrar na arca. antes de él entrar en el arca. ¿Qué pacto es este? Este pacto, hermanos, es el pacto del arco iris. Está em capítulo 9. Está en el capítulo 9, versículo 8. Disse também Deus a Noé e a seus filhos: Eis que estabeleço Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, estabeleço a minha desde todo lo que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Establezco mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio y no habrá más diluvio para destruir la tierra. Miren, hermanos, qué alivio. Imagínense, de tanto en tanto Dios viene a mandar diluvio y extermina a todos en la tierra. Hermanos, gracias a Dios, Dios estableció este pacto
con Noé antes de entrar en el arca. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Perpétuas, para perpétuas gerações. Porém, nas nuvens o meu arco Mi arco he será por puesto sinal en las nubes, la cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Cada vez que llueve, nosotros vemos el arco iris que aparece para la humanidad. Este arco iris es la señal del pacto que Dios prometió no destruir más al hombre con las aguas del diluvio. Entonces, hermanos, en el arca solamente Noé então deveria, Noé, Noé então Noé fez entonces hizo consoante todo aquilo que Deus ordenara, lo que irmãos, Dios le esse ordenó, modelo hermanos. de ouvir Este a palavra de modelo Deus de e oír fazer la palabra de Dios y hacer todo lo que el Señor le ordena, hermanos, es el camino de la prosperidad para todo hombre. trucou, Él no retrucó, él no cuestionó, todo eran cosas tan locas. En medio de la nada, no hay ninguna nube de lluvia aún. Entonces Moisés proveyó todo aquello y Noé no cuestionó nada. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que ser así, tenemos que ser simples con el Señor, mantener nuestra pureza con el Señor. Andando con el Señor habla con nosotros, lo que el Señor habla, hermanos, vamos a hacer. Por eso, en Éxodo 19, 5 y 6, yo le leo a ustedes. Dios dijo al pueblo de Israel, si diligentemente oyeres hoy mi voz y guardares mi pacto, entonces vosotros seréis mi propiedad exclusiva entre todos los pueblos. Hermanos, todo lo que cabe al hombre para hacer es oír diligentemente la palabra de Dios y andar según la orden de Dios. Es tan simple. Y Deuteronomio 6 y 7, nosotros leemos sobre inculcar también. Estas palabras que yo te ordeno hoy estarán en tu corazón. Tú las inculcarás a tus hijos. Y Deuteronomio 8:3 que nos dice también, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Hermanos, este es el secreto de la bendición, el secreto de la prosperidad. Imagínense si Noé hubiese dudado al Señor. Todo aquello, hermanos, era una locura total. Hacer un arca de aquel tamaño en medio de la nada. Probablemente el cielo estaba sin lluvia y él llevando animales, reptiles para dentro del barco, dentro del arca, llevando los alimentos. ¿Cuántas toneladas de alimentos? Es una locura. Pero Noé no cuestionó. Noé creyó en la palabra de Dios y esto salvó su vida y salvó la vida de sus familias. Hoy, hermanos, es lo mismo. Si nosotros creemos en la palabra del Señor sin cuestionar, con simplicidad, con pureza, hermanos, este es el camino de nuestra prosperidad. El cielo va a bendecirnos y nosotros vamos a ser salvos y nuestra familia será salva por nosotros obedecer la palabra de Dios sin cuestionar, con simplicidad y con amor reverente a la palabra. Era esto.